yo ¿Al progreso? claro, Silencio, sí. Nosotros... Silencio en la clase. No hay nadie más. Bueno, no se preocupen. Estas denominaciones vienen del inglés, de siglas en inglés. Arbitrariamente se llaman así de muy baja frecuencia, de las siglas en inglés muy baja frecuencia. Son las frecuencias que van de 3 a 30 kHz. Después viene baja frecuencia, de 30 a 300 kHz. Frecuencia media de 300 a 3000 kHz. Acá tenemos banda nosotros, pero si no tenemos una banda por acá. Acá hay otra, hay dos acá. HF, en eso está la banda de 40 metros, la de 80, y otra que tendrán acceso ustedes, entre 3 y 30 MHz. Hay varias bandas dentro de esto. Esto es una división arbitraria. Después, VHF, está la banda de 2 metros y la de 6 metros, revisionamos, ¿no? 6 metros, 2 metros y la de 1,25 metros. VHF. UHF, tenemos 2 o 3 bandas. Una de esas es la de 70 centímetros, 430, 35, está en UHF, perdón, alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, como menciono en español tranquilamente, ¿no? De 300 a 3000 MHz, súper alta frecuencia, 3000 a 30000 MHz, y hay más todavía. Acá tenemos banda también nosotros. Y más arriba, no quise, hay otra extra alta frecuencia, EHF, que no la quise poner. Luis mencionó microondas. Es una denominación, se sigue usando mucho en el mundo de las telecomunicaciones. No coincide con estas. Microondas, más o menos a grandes rasgos, desde los 1000 en adelante, habla de microondas. No coincide con esto. Es una denominación antigua, se usa todavía, sí, en la industria de telecomunicaciones, mucho, y la tecnología de comunicaciones. Esa es la denominación de microondas. ¿Está bien? Sí, adelante. Pero nosotros, sí, lo mencionamos, lo usamos, sí. Pero también hablamos de esto acá. Lo más sencillo es hablar de las bandas y listo, gente. Las bandas que nosotros podemos utilizar. Novicios pueden usar la mayoría de las bandas a partir de VHF. Creo que todas tienen acceso. Los novicios inclusive. Ya, en HF no todas las bandas. No todas. Ustedes tienen 40 metros, 80 metros y una partecita en 10 metros en fonía, hablando. ¿En novicio? Novicio. En 10 metros hay. Unas porciones pequeñas, pero hay. Y telegrafía sí, y modos digitales tienen acceso en muchas de las bandas acá. Bueno. Esto se adoptó en conferencias internacionales, estas denominaciones así. Bueno, pero hoy no vamos a entrar. Lo que pasa en la clase anterior estuvimos hablando sobre longitud de onda, frecuencia y velocidad, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pero ahora, aprovechando algo que ocurrió durante la semana, vamos a hablar un poquito más sobre propagación en VHF o HF. O sea, posiblemente en las bandas de 2 metros para arriba. Esta es, digamos, la superficie, ¿no? Tiene curvada la superficie terrestre, ¿no? Una estación que emita
en VHF y superiores, emite y sigue teóricamente una línea recta. Una emisión en VHF o HF y superiores. En realidad, normalmente, hay una pequeña... Esta es la superficie, ¿se entiende, gente? Sí. ¿Se entiende? Normalmente hay una pequeña curvatura, normal. Se curva un poquito. Se curva un poquito. Normalmente ocurre eso. Un poquito por fenómenos atmosféricos. Pero, ¿qué pasó esta semana? Esta semana se dio un fenómeno que permitió contactos a muy larga distancia. 800 o más kilómetros hubo. Algunos en directo, otros usando repetidores. Pasó algo. Hay un tipo de propagación en la parte baja de la atmósfera. La parte baja se llama troposfera, ¿se entiende? Troposfera, donde ocurre el tiempo meteorológico. Resulta que hubo una curvatura mayor de las ondas. Se dio algo extremo. Es decir, las ondas no tendieron a seguir de manera tan recta. Entonces, llegaron más lejos, ¿no? Normalmente uno escucha una estación que tengamos a la vista, si se quiere. Un poquito más, un poquito más. Pero acá se dio eso, imagínense, 800 kilómetros o más, se produjo este fenómeno. ¿Cuándo ocurre esto? A ver, le vamos a contar un poquito de qué ocurre con las capas de aire. En la troposfera ocurre esto, troposfera. No interviene la ionósfera, no. Normalmente la temperatura va bajando a medida que ascendemos, ¿se entiende? La temperatura va bajando a medida que subimos en altura. Por fenómenos meteorológicos, desplazamientos de masas de aire frío, seco, que se encuentran con capas de aire caliente y húmedo, pasa algo, que en vez va bajando temperatura y a cierta altura empieza a subir. Empieza a subir. Hay una inversión, se llama. Inversión se llama. Inversión de la temperatura. En vez de bajar, empieza a subir. Pasa algo también. Si se combina con un descenso en la cantidad de humedad, de vapor de agua que tenga, más acentúa este efecto de curvatura. Lo que ocurrió fue una inversión troposférica. Suena exótico esto. Inversión. Se alteró eso de que la temperatura baje con altura. Por, digamos, no en toda la altura, sino en partes, una o dos partes ocurrió eso. Ustedes vieron que cambió el tiempo. Bajó un poquito de temperatura respecto a días anteriores. ¿Qué pasó? Vino avanzando una masa de aire más frío respecto a lo que teníamos. Entonces, se altera ese comportamiento de la atmósfera y aparece ese fenómeno de inversión. Las ondas, entonces, son curvadas. Y en ocasiones extremas, se forman como conductos, donde la onda va como entre dos capas, ¿se entiende? Dos capas donde aparece ese aumento de temperatura y descenso en la humedad. Ese es un fenómeno, inversión troposférica. Una causa de esto, avance de masas de aire frío. ¿Qué pasa? Se meten debajo de las masas de aire más calientes. ¿Sí? Aire caliente, aire frío. Aparece ese contraste. Inversión troposférica. Ese es un fenómeno que se da, y a veces se da a la mañana temprano la caída del sol, antes de que salga el sol. ¿Qué pasa?
la capa más cercana a la superficie se enfría más rápido que la de arriba. ¿Se entiende? La capa cercana, capa de aire cercana a la superficie, se enfría más rápido que la de arriba. Por eso a veces a la mañana temprano, antes de que salga el sol, y ya caliente esto, ya altere, o a la caída del sol, se produce una inversión pequeña. ¿Cuándo van a ver ustedes, observen este fenómeno ustedes cuando hay inversión, sobre todo la caída del sol? Cuando hay una humareda, ustedes van a ver que sube el humo, pero en determinados momentos no hay viento, no hay viento. Hace así, el humo sigue así. Como que decae. ¿Qué hay? No sube más. Aquí hay un cambio. Lo van a ver. Esto se da las tardecitas de otoño típicas, van a ver esto. Si hay columnas de humo, o uno está haciendo un asado, el humito llegó hasta ahí y después no sube más. Hay una pequeña inversión. Esto fue mucho más extenso, ¿se entiende? Bueno, hay varias causas para que ocurra esta inversión troposférica. Esa, la de avance de masas de aire frío y seco con respecto a masas de aire húmedo y de mayor temperatura. Hay fenómenos que se dan, por ejemplo, en la cordillera. Acá no. La cordillera, ¿qué pasa? Viene el aire del Pacífico, llueve de aquel lado, deja la humedad y baja seco. El sonda famoso. Eso provoca también inversión troposférica. ¿Qué pasó? Hay una capa cerca de la Tierra más seca que la superior. Aparece inversión. Eso se observa en la cordillera, la zona de Mendoza, de Cuyo. Eso por avance de masas de aire que se encuentran con esto, por fenómenos naturales que tienen que ver con el aumento de altura y cambio de temperatura. Cae el agua, cae acá y baja seco. Es famoso, ¿no? El viento sonda por lo seco. Hay otros fenómenos que no voy a entrar en detalle, pero mucho de esos fenómenos provocan inversión troposférica, que provocan que haya un mayor alcance que lo normal en VHF o HF y banda superior. En la superficie del mar se da mucho de esto. Por ejemplo, entre Chile y Perú se da este fenómeno. Acá sobre el continente se da, el otro día se dio, porque aquí en la zona de Entre Ríos, el este de Entre Ríos, sur de Corrientes, Uruguay, sur de Brasil, se dio esta inversión. Estaban entrando en la repetidora de Rivera estaciones de Capital y estaban con handy solamente, 500 kilómetros, y estaba entrando, me llamó la atención, lo comenté en el grupo de Radio Club, que estaba entrando en la repetidora esa, una estación de cerca de Porto Alegre, una ciudad llamada Garibaldi, cerca de 100 kilómetros de Porto Alegre. Son 500, 600 kilómetros hasta ahí. Bueno, a nosotros no nos sirve, pero se da mucho esto en el Caribe, en el Mar Caribe, y entre Hawái y California. Son famosos estos fenómenos de inversión por el mar y avance de masas de aire. No voy a entrar en tanto detalle porque esto se van a encontrar ustedes con este alcance mayor con sus equipos habituales. Es bastante frecuente este tipo de inversión en ciertas épocas. A veces son extremas, ¿no? Extremas. Hubo una noche, en 2008, era prácticamente toda la noche, se podía entrar en repetidoras de cerca de Porto Alegre. Lo consideran muy, muy buenísima. A Rosario, con gente que andaba con handy nada más. En directo. Bueno.
Ahí nos volvemos locos porque se logran contactos donde no es necesario repetidora. Bueno, hay otro fenómeno, esto es ya un poquito más exótico, otro fenómeno que se da y se necesitan equipos, métodos de comunicación distintos, ¿no? Cuando un cuerpo meteorito o algo de eso ingresa, ¿vieron que la llamada estrella fugaz se llama nosotros? El roce con la atmósfera se calienta, se empieza a desintegrar, ioniza el trayecto. Entonces aparece una capa que dura muy poco, una capita, un sector muy pequeño que permite esto, que una onda haga esto. Eso en la parte alta de HF inclusive, VHF también. Dispersión meteórica se llama. ¿Qué hacen algunos ahora? ¿Qué hacen? Hay ciertas épocas en que hay más ingreso de este tipo de cuerpos, ¿no? Más lluvias de meteoros se llama, donde aumenta la frecuencia en que están llegando a la Tierra. ¿Qué hacen? Aprovechan, van concretando el contacto de a pedazos, muchas veces. Una parte con uno, otra parte con otro, y finalmente concretan el contacto. No sé si ustedes ya saben que ¿cuándo consideramos nosotros que está logrado un contacto? Cuando ambas estaciones intercambian la señal instintiva, ¿se entiende? Y cuando cada uno toma el reportaje del otro. Se considera un contacto ya concretado, por ejemplo, yo con Alejandro, yo identifico su señal instintiva y el reportaje que me dan yo. Y viceversa. Con eso está concretado el contacto, a los fines prácticos. Si no, obvio, sin ayuda, cada uno escuchando al otro. No vale que otro diga, che, te está llamando. No, el contacto tiene que ser logrado con intercambio entre él y yo. Escuchar a mí y yo escucharlo a él. Eso es lo mínimo. Bueno, estos contactos muy cortos lo hacen de manera digital, ¿no? Mandan ráfagas de transmisión, el otro recibe y va armando hasta llegar al contacto mínimo en forma digital. A veces en telegrafía muy rápida lo hacen. Mefonía es complicado porque dura tan poco esto, según a lo sumo segundos, pero pocos segundos. Dispersión meteórica. Otro fenómeno que por ahí, acá quizá por la forma de nuestro terreno no se note tanto, hay uno que se llama, vamos a suponer que yo estoy acá, y acá tengo una montaña. Hay un fenómeno, donde si yo incido una onda acá, acá, se produce un fenómeno que permite que se escuche del otro lado. Tiene que ser de dimensiones reducidas, una cosa, entre comillas, filosa, que permite que... ¿Por qué está? Si yo apago las luces de acá, ¿por qué ven? Yo apago, miren. ¿Por qué llegan a ver ustedes la luz de la otra habitación? Por un fenómeno que se está dando acá en el borde. De difracción se llama. Bueno, eso ocurre acá. Bueno, hay otros. En este momento, ¿qué otro le podría contar? Por reflejo, sería eso. No reflejo, es una difracción se llama. Acá, este punto, acá, esta zona, como que remite. Hay una explicación física que no vamos a entrar en detalle. Efecto de filo de cuchillo se llama, algo así.
Bueno, eso en VHF o HF. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Estoy pensando si hay alguna otra cosa que puedo contarles de mi propagación en VHF o HF. Bueno, ¿Y en HF les sucede lo mismo? en HF. Ajá. Y sí, pero no tanto. Tiene que ver las dimensiones que tiene esto también, influyen en eso. No, yo pienso que la de HF o HF se va al espacio. Normalmente va a ocurrir esto. Y la HF la solo la capa, A ver, la más baja frecuencia. sí, pero acá hablamos de cerca de superficie Eso terrestre. mantilla, se va al espacio. A ver. Puede pasar esto Sí, y se va, chau. sí, se va al espacio. Pero, si se presenta eso en el camino, Sí. ocurre Sí, eso. sí. Sigue, la mayor parte quizás sigue. ¿Se Sí, entiende? sí. Bueno. En HF es otra cosa. HF. La banda de 160 metros, la de 80 metros, usted tiene acceso a esa, la de 40 metros, y en la de 10 metros que tienen acceso en fonía, hay otras bandas que tienen acceso en telegrafía y modos digitales. Es otro fenómeno, otro fenómeno. Algo charlamos la otra vez nosotros. Esto lo que yo conté ocurre en VHF o HF y superior, ¿no? A eso se refiere. Bueno, algo más que podemos decir de esto. Hay otros modos de propagación más exóticos que... Lo charlamos incluso acá informalmente porque la charla se va desviando, ¿no? A veces. Hay un fenómeno que se da, sobre todo en Argentina, con Venezuela y ciertas zonas del Mar Caribe, que son contactos de muy larga distancia, pero se dan en cierta época del año mayormente. Pasa lo siguiente, ahora hay que empezar a mayor escala, ¿eh? Imagínense, acá está Argentina, LU, y acá está Venezuela. Eso pasa en la banda de 6 metros, que son los 50 MHz. La banda de 2 metros. Y se han reportado en la banda de 430 MHz. Esto sería en longitud de onda 6 metros, banda de 2 metros y banda de 70 centímetros. ¿Sí? Este fenómeno. Ahora, es como, ese fenómeno troposférico excepcionalmente llega a 3.000, 4.000 kilómetros. Esto es mucho más, imagínense, con Venezuela, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Nos alejamos, hacemos zoom acá, como que hicimos un zoom, nos alejamos. Cerca de el equinoccio. ¿Qué es el equinoccio? Esa época en que el sol ilumina tanto, de más o menos la misma manera, al hemisferio norte como al hemisferio sur, cerca del 21 de marzo y cerca del 21 de septiembre, se da este fenómeno. En la ionósfera, estoy hablando de 100, 150, 200 kilómetros de altura. Comparen, gente, lo que yo les comentaba de troposfera era, digamos, los primeros 10 kilómetros. ¿Sí? 10 kilómetros. Acá intervienen capas que están mucho más arriba. Digamos de 80, 60 kilómetros en altura. ¿Qué ocurre? A la altura del Ecuador, no del país Ecuador, sino de la zona del Ecuador de la Tierra, en la ionósfera, algo pasa allí. No sabría yo decirle bien qué pasa. Hay fenómeno que se produce que haga que esto haga así. Acá. En vez de rebotar, ¿cómo lo puedo decir? En un solo salto, llega acá.
En un solo salto llega acá. Algo ocurre acá, en vez de curvarse y volver acá, antes sigue largo. Como es un salto tan pequeño, en un solo salto, hay menos pérdidas. Y con Handys se ha contactado con Venezuela en directo, sin repetidor. ¿Quién era de acá que lo logró? Fue Caprotti. Caprotti. Hugo, el de barba. Él contactó una estación de Venezuela. Y hay muchos casos como ese, pero se dan con Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, esos lugares, porque están, digamos, a la misma distancia del Ecuador que nosotros. Ese fenómeno se da así. Y fueron los radioaficionados los que lo descubrieron. Bueno, eso es excepcional en esa época. Eso para VHF o UHF, ¿sí? Bueno, volvamos a las bandas de HF. ¿Por qué comunicamos a larga distancia con el mundo? ¿Por qué podemos comunicar con el mundo? Otra vez la Tierra. Esta es la superficie de la Tierra. Acá no va a estar a escala esto, hay capas. Hay una capa D, hay una capa E, y hay durante el día dos capas F1 y F2. Están ionizadas. Son como capas donde se altera la... ¿Se acuerdan? Hablamos de ionización, tuvieron ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se van los electrones de los átomos. Bueno, ahí. ¿Qué pasa acá? Durante el día, está esta capa. Esta capa, las frecuencias bajas, absorbe mucho. Incluso, yo estoy emitiendo acá, y acá se debilita tanto que no se escucha acá, ni allá. Esta absorbe durante el día. Esta capa absorbe las frecuencias más bajas. Van de 80 metros y la de bastante en la de 40. Pero no tanto. Pero 80 metros la deja inservible para larga distancia. Ahora, durante el día está presente las bandas más altas, la de 10 metros, que es la que usted puede usar para fonía, o 20 metros, o 15 metros en telegrafía, modos digitales. No hay tanta absorción, entonces una onda puede hacer así. Llegar acá, acá se curva, llega, rebota acá eventualmente. Puede haber nuestro corresponsal cerca, bueno, contactaremos. O con distintos saltos, llegar más lejos. Con varios saltos se llega a distancias muy grandes. ¿Se entiende? Con las frecuencias durante el día. Esta no influye tanto como estas dos acá. Así, cuanto más rasante salga yo, más lejos voy a llegar. ¿Ven? Menos salto que necesitar, ¿se entiende? Si yo emito ondas más hacia arriba, van a ser, digamos, curvadas, sí, pero ¿cuántos saltos más voy a necesitar? Más, ¿no es cierto? Esto va a pasar. Y en cada salto, en cada rebote, pierdo. ¿No se perdieron todavía? No. Bueno. Van de 80 y 40 metros. Vamos a borrar esto. Durante la noche desaparece la capa D. Entonces quedan eventualmente la capa E, que a veces está, no está, y queda una capa F. Entonces, ¿qué pasa?
en 80 y 40 metros no está la capa D. Podemos llegar a cualquier parte del mundo dependiendo de las condiciones, porque no hay absorción. No está más la capa D, la que absorbe. Está muy debilitada. Entonces, vamos a lograr contactos. Acá no absorbe, y cuando sube y cuando baja. Entonces, en 40 metros, seguramente estas bandas de HF que quizá empiecen a utilizar ustedes, van a lograr contactos intercontinentales. A la noche, cuando cae el sol, se empiezan a escuchar estaciones de Europa, África, después se escuchan a medida que va cayendo la noche, en el camino que tengo de mi estación y mi corresponsal, empieza la estación de Estados Unidos, Hawái, y a la mañana, antes de que salga el sol, o sea, ¿por dónde están entrando? Por Chile, entra Japón. A la mañana, antes de que salga el sol, se escuchan estaciones japonesas. En estos días, se escucha. Y se pueden contactar. También entran estaciones del Pacífico del Sur, también, ¿no? Australia, de Asia. En las bandas de 80 y 40 metros, el camino tiene que estar en oscuridad, ¿se entiende? Para que llegue, podamos contactar. No es tan sencillo en 80 metros. En 40 es relativamente fácil. ¿Qué otra cosa? A grandes rasgos esa propagación en HF. No siempre esto ocurre. A veces estas condiciones se alteran. Todo depende de la acción solar. Normalmente el Sol, con radiación ultravioleta y rayos X, hace que se ionicen estas capas, que aparezcan. Pero hay ocasiones en que el Sol emite llamadas solares, se llama, hace que esto se ionice, aparezca la capa D maldita, y hace una absorción terrible, y no se escucha nada. Parece que y me ha pasado que yo he pensado, tengo desconectada la antena, no se escucha nada, cuando hay eventos extremos. Esa actividad coincide, la mayor actividad de llamadas solares, coincide con se va acercando, cuando hay un máximo solar, son más frecuentes. Yo hablé de máximo solar. El Sol tiene un ciclo de llamadas manchas solares, fenómenos que ocurren en su superficie, que influyen mucho en la radiación que reciben estas capas y hacen que nosotros comuniquemos. Nos estamos acercando a un máximo de manchas solares. En los próximos 2 años, 3 años, estaremos dentro del máximo. Y vamos a poder lograr contactos a larga distancia, sobre todo en las bandas altas. En el mínimo, al haber mucha menos ionización acá, de noche, en 40 metros, en 80 metros, podemos lograr contactos intercontinentales. Así que si yo quiero comunicar Chajarí con Buenos Aires durante el día en 80 metros, prácticamente imposible. Digamos que es prácticamente imposible. 40 metros, sí, se puede. Se puede. Hay fenómenos que ocurren cuando el sol recién cayó o cuando está por salir, que hace que se den ciertos fenómenos en esa línea entre la luz y la sombra, ¿no? Pero bueno, por ahora no tanto detalle. Entonces, algunas preguntas del examen, creo que decía, ¿cuál es la banda que permite comunicar de noche o algo así? No sé si sigue esa pregunta en el examen, ¿no? Permite comunicar con la Antártida de día. Creo que era así la pregunta.
Y hay opciones, ¿no? El examen son opciones que uno tiene que marcar la correcta. ¿Saben ustedes eso? El examen son preguntas de elección múltiple. Tienen 3 o 4 respuestas. No tienen que marcar la correcta. Y pregunta cuál es la banda más apropiada. O preguntaba a la noche cuál sería la banda más apropiada. Y ponen varias. Y bueno, ahí tienen que aplicar un poco de esto. Una pregunta, esa capa, la D, ¿no aparece más en invierno? Viste que en invierno las comunicaciones, como decía vos, parece que tenés desconectada la antena en 80 metros. Durante el día está. Durante el día está. A la noche desaparece. De noche desaparece. ¿No aparece la capa esa? La D, la D. Cuando hace frío. No, no tiene que ver con la temperatura. ¿No? No, con las actividades solares. Parece que se da más en inviernos. No, ¿No? no. A mí me pasó allá por a 10 metros, ríos. 10 metros de otra Sí. historia. Pero 10 metros de día pasa. No es eso olvidar. En invierno me es imposible, allá en 28 MHz. Pero ¿por qué razón? Porque en invierno quizás en nuestra zona el sol no incide tanto como en el hemisferio norte en invierno. En nuestro invierno. Entonces no hay tanta ionización que permita en 10 metros. La ionización es como que se calienta, ¿no? Quedan libres electrones y aparecen, ¿se acuerdan los iones que le falta o le sobra un electrón? Eso es ionización. Para no entrar en detalle de tanta física. Bueno, ¿no? a mí se me hace que porque alumbra el sol se calienta. Se va. No. La forma de decir, Lo que ocurre es que... expande. ¿Qué ocurre? Inciden rayos ultravioleta y rayos X. ¿Y qué pasa? Un átomo pega y lo saca a un electrón o electrones. ¿Qué pasó? Alteré el estado normal. Ionicé. Pero eso por la luz, por la... Radiación ultravioleta, rayos X. No tanto por la luz, los rayos de luz, por lo visible, sino por así, por ultravioleta, rayos X. No es tan sencillo, depende. A ver, las condiciones de propagación, que esa palabra la he escuchado 20.000 veces usted. Condiciones de propagación son las que permiten o no que yo contacte con alguien. Depende del ciclo solar, época del año, y en algunos casos en VHF o HF de las condiciones meteorológicas también. Ahí sí. Porque ahí sí el sol incide en calentamiento de capas y todo eso que influye en lo que las comunicaciones por la troposfera, la parte más cercana a la superficie. ¿Está bien? Bueno, más o menos a grandes rasgos uno sabe cómo se comportan las bandas según el día. Escuchando ustedes, si tuvieron cierta, digamos, constancia en escuchar con los SDR o en un receptor, van a ver que en algún momento de la noche, en la banda de 40 metros, no hay nada. Quedan las emisoras de radiodifusión internacionales, pero claro, ¿por qué las escuchamos? A veces con baja señal, pero y reaficionados nada, probablemente. Nosotros usamos 1 kilowatt de potencia, 1,5 kilowatts. Estas emisoras usan 200, 300, 500 kilowatts. Potencias enormes comparadas con las que usamos nosotros. Cuando cae el sol, ya en este momento empiezan a escucharse estaciones de Asia. Porque China, Japón, la India, Irán y todo eso se empiezan a escuchar ahora. Emisoras de radio. Europeas. Ahora. Y cuando el sol, durante la noche se la escucha. Cuando el sol aparece, antes de que salga el sol se sigue escuchando fuerte, pero después quedan muy debilitadas. Llegan porque tienen sobra potencia, ¿no? Eso en 40 metros van a notar porque compartimos la noche con las emisoras de radiodifusión de Europa y Asia
compartimos los últimos 100 kHz de la banda de 40 metros. Yo hago énfasis en 40 metros porque es la banda que ustedes tienen acceso y la que quizás más van a usar. En HF, si usan en HF. La banda de 40 metros va de 7000 kHz a 7300 kHz. De 7200 a 7300 compartimos los de América y África, compartimos esa banda con la radiodifusión de Asia y Europa. Antes ocupaban de 7100 en adelante. A la noche, de 7100 no se podía usar prácticamente. En los huequitos que había. Felizmente, de a poquito se logró que se vayan corriendo. De 7200 para arriba, y más arriba. Ya se van de la banda tienen la banda de difusión, va mucho más arriba, 7500, 7400. Pero que nosotros nos concierne es esta porción de noche. Imagínense, tener una emisora que llega a una estación radioaficionada, escucharemos con señal 9, S9 más 10, más 20. Estas emisoras llegan con S9 más 40, S9 más 50. Y esas emisoras son en AM. El tipo de transmisión es AM. Las emisoras de onda corta, ¿se acuerdan? Quizás escuchan años atrás las emisoras de onda corta, son esas. No solamente están en la zona de los 40 metros, tienen otras bandas de radiodifusión donde emiten. No coinciden por suerte con nosotros en las otras bandas, en la gran mayoría no coinciden. Pues nosotros usamos ahí en 40 metros, usamos la banda lateral, la M, FM. Esos son modos de emisión, manera de la onda, o sea, la onda que viaja, cómo mandamos la información. Piensen en sentido amplio esta palabra información. Cómo mando una imagen, cómo mando la voz, cómo envío información digital, son los modos de emisión, ¿se entiende? Modos de emisión. AM es uno, banda lateral es otro, telegrafía es otro, teletipo es otro, MFSK es otro, modo digital, SSTV, televisión. Bueno, hay otros más exóticos, pero son los más conocidos. Frecuencia modulada. Están. Ustedes con los handy que usan frecuencia modulada. Eso hay que hablar después, ¿no? Los modos de emisión. Bueno, no sé si se puso demasiado técnico esto, ¿no? No, pero está bien. ¿Se entiende? Uno debe conocer lo que usa. Por eso, gente, ¿por qué uno dice, por qué si yo quiero hablar, tengo que tener una licencia y hacer el curso? Esta frecuencia que nosotros usamos, nos la dan prácticamente sin costo. ¿Cuál es lo que tenemos que tener nosotros? Un cierto conocimiento para usarlas bien y no desaprovecharlas. Porque sobre todo las bandas de UHF para arriba están codiciadas por otros servicios de comunicación, celulares, comunicación digitales, comerciales, etcétera, etcétera. O sea, de a poquito le empiezan a sacar pedacitos de banda a los radioaficionados. Hay una pelea entre comillas porque hay un sistema de navegación tipo GPS, pero es del europeo, que quiere que le protejan la frecuencia que utiliza el sistema de localización de satélite. Cerca de nuestra banda, una banda que tenemos 1290 MHz. Y como pintan las cosas, vamos a tener que compartir la banda y con restricciones, parece. Cuando lleguen las conferencias internacionales, creo que hay una este año, me parece, la están preparando, ya hay, ahí en la conferencia ponen el servicio este de navegación por satélite, va a decir, yo quiero esto. Los aficionados van a decir, no, vamos a tratar de defender lo nuestro. Pero estamos en interés económico muy grande, ¿no?
Y en las conferencias se decide por votación, bueno, vamos a darle esto, quitarle esto otro, ¿se entiende? Bueno, Y ahora con lo digital ocupa menos lugar, ¿no? sí, Porque antiguamente para transmitir una señal de televisión se necesitaba 6 MHz de ancho de canal, por decirlo así. De canal, el ancho del canal. 6 MHz. ¿cuánto uno ocupa en transmisión? Sí. Terrible. Hoy digital, ¿no? En esa señal no sé cuántos canales entran, ¿no? Por eso te digo. Vamos hacia eso. Va a ocupar mucho menos lo digital. Pero es tanto los servicios que van, que incluso achicando el canal que se ocupa, no alcanza. Escuchamos. Bueno, habíamos hablado el otro día, yo acá dibujé una línea, supongamos que este es un conductor eléctrico, habíamos hablado que cuando se produce la circulación de los electrones por el conductor, lo habíamos hablado muy por arriba, se producían algunos efectos alrededor del conductor, ¿sí? Lo habíamos hablado muy por encima nada más. Cuando circula corriente por un conductor, se produce un efecto magnético alrededor de este conductor. Nosotros lo habíamos hablado muy por arriba cuando les comenté algo de la impedancia, que había una relación que se producía o algunos efectos que se tenían que tener en cuenta. Cuando yo tenía un conductor, supongamos que la circulación de los electrones en este sentido, había algún tipo de elemento, antena o algún aparato aquí. No se ve. Habíamos hablado de... Sí, apenas estoy apretando. Pero habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de algún parlante, algún elemento que teníamos, y en el sentido contrario, circulaban los electrones. Le dije que la separación que había, los tipos de elementos, qué elemento había entre medio, tenía importancia a los fines de lo que era la impedancia, que era un impedimento similar a lo que era la resistencia que ocurría en corriente alterna, que era un fenómeno que ocurría solamente en corriente alterna. Eso era en el caso de corriente alterna. Acá en este caso, cuando tenemos la circulación de los electrones por un conductor, más allá de que sea corriente alterna o corriente continua, se produce un efecto de un campo magnético, electromagnético, ¿sí? Porque es de tipo eléctrico, cercano al conductor. Este efecto, que a su vez nosotros habíamos hablado, por ejemplo, cómo se generaba la electricidad. Una de las formas de generar electricidad, cuando nosotros teníamos los generadores a partir de sistemas mecánicos, como podría ser un generador. En el caso, yo le había hablado de las represas y demás, que teníamos generadores de gran tamaño. ¿Qué hacen? Utilizan un elemento, un campo de tipo magnético, imanes, también se pueden producir de otra forma con otros sistemas de bobina, pero básicamente cuando yo acerco un elemento, un imán que tiene su norte y su sur, cuando yo lo hago girar, el efecto magnético que tiene este imán, cuando son así, produce, cuando lo giro, este efecto magnético, hago forzar a los electrones a que se muevan, ¿sí? Al mover los electrones estoy generando electricidad. Entonces yo lo hago así, burdamente, para que lo entiendan. Ahora bien, de la misma forma como yo, si hago mover un imán cerca de una línea eléctrica, produzco que los electrones se muevan y genero electricidad, cuando yo muevo los electrones a través del elemento conductor, produzco un campo magnético, ¿sí? De tipo eléctrico. ¿Para qué me sirve eso?
y es a lo que quería explicar. Cuando yo tengo, como tengo aquí una bobina, ¿sí? Esta es una bobina de cobre, lo que yo puedo hacer, ¿cuál es la ventaja? Es que yo, en vez de tener el elemento conductor en forma derecha, lo arrollo. ¿Cuál es la ventaja de arrollar lo que ese campo magnético que se está produciendo en el conductor, se produce de forma mucho más fuerte, ¿sí? Yo voy a hacer el símbolo de la bobina, lo pueden ver así, o también lo van a ver de esta forma así. ¿Sí? Esto produce, en esta parte, simbólicamente, que es la parte arrollada, un campo magnético mucho más fuerte que en esta parte aquí, que el conductor está de forma derecha. ¿Qué me permite el campo magnético que se produce aquí en esta parte? Puedo colocar otra bobina en paralelo, y lo que va a suceder es que el efecto del campo magnético que me produce este primer enrollado va a ser forzar a los electrones del segundo enrollado a que se muevan. ¿Sí? Si el grosor, acá todo tiene que ver, el grosor, la cantidad de vueltas del arrollado número 1 con el 2 coinciden, yo voy a tener valores muy similares en cuanto a amperaje y a voltaje que se van a producir en el segundo campo magnético, ¿sí? Pensemos no enfrentado a las bobinas una al lado de la otra, sino también una encima de la otra, ¿sí? Yo puedo tener una bobina arriba de esta con una aislada o no. Estos elementos así normalmente el cobre tiene un recubrimiento de barniz, para el cual, si yo lo toco así, no se produce un cortocircuito por el exterior, sino que tiene un barniz. Cuando yo tengo un motor eléctrico que dice que se quemó el bobinado, en realidad lo que se quema es el barniz protector, ¿sí? Cuando el barniz se recalienta y se quema, lo que sucede es que, como está enrollado de esta forma, cuando se quema el barniz, las piezas se van tocando entre sí, y como el bobinar esto produce ahora vamos a verlo, cierta resistencia, lo que sucede cuando se están tocando y se queman es que se produce una caída de la resistencia total que tiene el motor, circula más corriente, eso produce más calor y empieza a levantar temperatura y a quemarse. O sea, cuando se empieza a quemar el bobinado un motor, si lo sigue usando, produce un efecto en cadena de mayor consumo, mayor temperatura, más se va quemando el bobinado, y por eso hay que llevarlo y rebobinarlo. Básicamente lo que hacen es sacar el cobre con el barniz y le ponen un cobre con un barniz nuevo, ¿sí? A mayor tamaño, mayor vueltas, produce una mayor resistencia, ¿sí? Ahora bien, yo puedo a esta simple bobina colocarle, para aumentar el efecto que tengo de este magnetismo, colocarle un centro de hierro, ¿sí? Se le puede colocar, depende de la aplicación y demás, un elemento común, metálico común, un hierro común, o en las aplicaciones de electrónica muchas veces se utilizan elementos, ¿sí? De lo que se llaman placas de hierro magnético, sí, algo alineado, no me acuerdo ahora cómo se llama la palabra, que son especiales para conducir de forma más eficiente el magnetismo, ¿sí? Paramagnético. No, algo alineado, ya me va a salir como se llama el tipo especial de metal. Entonces, lo que logro al introducir un elemento metálico es aumentar la capacidad magnética. Si además de eso, yo a esta bobina la encierro totalmente
de forma metálica, logro aumentar aún más, ¿sí? Hay algunos tipos de transformadores que tienen las bobinas, una conectada paralelo a la otra, no por encima, y tienen un elemento metálico que conduce el magnetismo, ¿sí?, por la placa metálica, ¿sí? Esos son muchísimo más delicados. ¿Y qué se logra eso? Concentrar todo el efecto magnético en la bobina de al lado y tengo menos desperdicio y menos pérdida del efecto magnético. Yo variando las vueltas y el grosor de las dos bobinas puedo lograr, si yo tengo el mismo grosor y el mismo tamaño de vueltas, tengo un efecto similar en cuanto a amperios y a voltaje. Ahora, si yo voy variando la cantidad de vueltas respecto al primario y el secundario, cuando están juntos se habla de primario y secundario, yo puedo lograr cambiar los valores y, por ejemplo, supongamos que esta bobina, estamos hablando, supongamos, de un transformador eléctrico. Esta bobina yo la pongo a 220 volts, que es lo que tenemos en la red eléctrica. Yo variando el grosor de esta bobina y variando la cantidad de vueltas, puedo lograr o aumentar el voltaje o reducir, ¿sí? Hay veces donde yo tengo que hacer una reducción. Por ejemplo, en el caso de la fuente que utilizamos para los equipos radioaficionados, lo que se hace es trabajar de una forma tal donde yo reduzco el voltaje de los 220 bajo a unos 25, 22 voltios, y lo que sí trabajo con un grosor mayor de este elemento secundario de esta bobina para tener mayor cantidad de amperios. ¿Sí? Entonces transformo los 220 volts en un voltaje inferior, pero aumentando el amperaje. Recuerden que nosotros hablamos normalmente que a mayor tamaño de los elementos pasaba mayor amperaje. Básicamente, ¿qué se hace? Se transforma, recuerden que los watts era el amperaje por el voltaje, reduzco la cantidad de voltios, ¿sí? Tengo menos voltios, supongamos que trabajamos con 22 voltios, y si yo acá estoy trabajando, supongamos, con 5 amperios, yo acá vamos a suponer que puedo llegar a trabajar con 50 amperios. No es exactamente tan lineal. ¿Por qué no es tan lineal? Acá vamos a tener un poquitito menos, porque esto produce calor, ¿sí? O sea, si yo acá tengo 220 voltios y voy a consumir, supongamos que medimos que tenemos 5 amperios de consumo, cuando yo saque los watts acá, es muy probable o que no tenga los 22 voltios o que no tenga realmente los 50 amperios. ¿Por qué? Porque algo se va a transformar en calor. ¿Sí? Acá, supongamos, voy a tener, por la cantidad de voltios y demás, o 22 voltios, o acá voy a tener, supongamos, en un momento máximo, 48 amperios. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo la cantidad de watts acá disponible, tengo que hacer 220 por 5 y acá 22 por 48. ¿Sí? Voy a tener una diferencia. ¿Lo hice bien o no? No está apretando eso. Me parece que cuando yo vea, acá voy a tener mayor cantidad de watts que acá disponible. La diferencia va a estar en los watts que se me van a ir en cuanto al calor. ¿Sí? Supongamos que tenemos una diferencia de 20 watts, esos 20 watts va a ser el calor que yo voy a tener de pérdida en cuanto al bobino. ¿Más o menos se entiende?